En las clases anteriores habíamos visto mucho sobre mercado, las regiones más importantes, ¿sí? Los tipos de pulpa que producía cada región y más o menos cuáles eran las que eran importadoras y exportadoras. Y ahora vamos a profundizar un poquito respecto a los costos de producción. Si nosotros tenemos en cuenta los costos de producción, acá podemos ver más o menos cuáles son los costos de producción. En este caso es para pulpa craft blanqueada de hardwood, ¿sí? Latifoliada. Acá en este gráfico nosotros vemos en, en naranja lo que es el costo de producción propiamente dicho, y en verde lo que sería el delivery o el envío hasta un puerto de Europa. Eso por lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente, eh, que tiene que ver con la cuestión de que siempre se toma como referencia un mercado en particular, ¿sí? Fíjense acá como Iberia, por ejemplo, que sería eh, España y Portugal, tienen costos de flete mucho menores, justamente porque están enviando ahí dentro del continente, ¿sí? Eh, Acá vemos la capacidad de producción y como vemos acá, una vez más, Brasil es absurda la cantidad, o absurda, no sé si es esa la palabra, pero es impresionante la diferencia de producción que hay respecto a otros productores, ¿sí? Siempre que hablemos de pulpa craft blanqueada de eucalipto, ¿sí? Eucalipto, o en este caso, hardwood, se refiere a las latifoliadas en general, pero bueno, en particular, en Brasil se especializa mucho en lo que es eucalipto. Una vez más, ¿esto para qué nos sirve? Pueden desmutearse. ¿Nos sirve en qué sentido? O sea, ¿a qué apunta? Más allá del dato, más allá del dato, Ujú. que vos decís, ah, fíjate, Estados Unidos, 508, China, 481, ah, sí, perfecto. ¿Qué análisis podemos hacer de este gráfico? ¿Para qué nos sirve este gráfico en cuanto a cómo podemos relacionar esta información con la que ya manejábamos y demás? Eso sería costo total de dólares por tonelada para producir eh, pulpa. Pulpa, sí, pulpa crash blanqueada de eucalipto o Ajá. de latifoliada. Que por los bajos costos que tiene Brasil de producción, puede ser que lo lleve a tener tanta producción. Correcto, sí, o sea, y las nuevas fábricas, todas no, pero la mayoría se están instalando ahí en la zona de Brasil. Y ese bajo costo puede estar referenciado a lo que es flete, sobre todo, y disponibilidad de materia prima, de tener las plantaciones cerca de las industrias. Entre otras cosas, Mm. sí, Entre otras cosas, sí. sí, correcto. Ahora Puede ser vamos a que, profundizar un poquito en eso, sí. puede Escucho. ser que esta información sirva para que las empresas sepan dónde van a invertir o dónde instalarse, en qué país o en qué región. También, sí, 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 también. ¿Sí? Acá vemos el desglose de lo que sería esto acá. Ya está separado en la estructura de costo en función de qué tipo de costo es, ¿sí? Costo de capital, costo de envío, sí, en este caso en particular a Rotterdam, otros costos de manufactura, personal, energía, químicos y madera, ¿sí? Acá cada fábrica puede tener variabilidad en cuanto a sus costos, porque algunas, no sé, comprarán madera y otras tendrán sus plantaciones propias, entonces los costos son distintos, ¿sí? Y acá yo lo que hice fue a este gráfico donde tenemos las, las fábricas, las distintas fábricas, yo les fui poniendo el nombre del país, ¿sí? Y vemos que en general, por ejemplo, de estas cuatro que son de Brasil, ¿sí? Tienen costos relativamente más bajos, ¿sí? Fíjense acá el costo de madera que es el rojo, fíjense, en Brasil representa aproximadamente $50, ¿sí?
y el siguiente, es decir, el próximo que está más barato, está en Chile, Sudáfrica, Indonesia, pero aproximadamente 80 más o menos, ¿sí? Y después todo el resto alrededor de 100, 150, ¿sí? Fíjense acá, los químicos, el ancho de las barras, el alto, mejor dicho, de las barras, es mucho más petizo acá, bueno, en este caso en particular, en Sudáfrica también, que en el resto de los países, ¿sí? Por ejemplo, el costo del personal, fíjense el tamañito cuánto se paga en dólares los salarios acá en Sudamérica, ¿sí? Indonesia también tiene salarios bajos, pero acá, por ejemplo, Sudáfrica, el costo del salario es mucho más alto, ¿sí? Y ni hablar en Europa, mirá, Europa, todo esto es Europa, ¿sí? Rusia, esta en particular, no sé si es la zona de Rusia, de Asia, de Europa, pero bueno, no viene al caso, digamos, igual sigue siendo alto, ¿sí? El costo de energía en Brasil es casi nulo. Energía es gris, sí. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque las fábricas en general, las Generan grandes, su propia energía. generan su propia energía, exacto. Generan su propia energía. Nosotros visitamos una empresa en Brasil, que era una papelera que se llama Westrock, en Tres Barras. Mm. Una locura lo que es esa empresa. ¿Te acordás qué producía y cuánto? No me puedo acordar, a ver si tengo algo acá anotado. Pero lo que es, no sé, una guasada lo que era esa empresa. Mientras buscas ahí que te escucho cliqueando. Sí, No, busca tranquilo nomás, busca tranquilo. Como dato de color nomás igual, ¿eh? O sea, podemos continuar cuando quieran. Yo les pregunto a ustedes, el hecho de que una fábrica produzca su propia energía, ¿ustedes creen que la exime de estar conectado a la red? No necesariamente. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, acá en Esperanza, ellos producen su propia energía, pero están conectados a la red. Consumen Eh, también energía de la red eléctrica. ¿Pero por qué lo hacen? La verdad que la razón correcta no sé, pero supongo que no les alcanza la producción de ellos. Puede ser una de las razones. No sé Otra si hay razón, otra razón judicial o legal, digamos. ¿por qué? No sé, me pregunto, yo digo, no sé si hay una razón legal. creo que con Pindó, o sea, perdón, con Pindó, no, con papel, creo que había algo que en teoría papel, la idea era, porque creo que papel había recibido fondos de parte del Estado en un convenio como para que papel después le venda energía al Estado o a la red, y al final eso no se pudo dar porque terminó consumiendo casi en la Tiene, totalidad de lo que ellos producían. tiene déficit, digamos. O sea, no sé si déficit, pero no tiene el superávit que se esperaba. Sí, Sí, eso. bueno, en realidad lo que ocurre es que si la energía, esas cantidades de energía no se pueden almacenar, ¿sí? Al menos no de forma económica, práctica. eh, por lo tanto, no es que uno dice, bueno, me pongo a cargar estas baterías acá y cuando necesito descargo de las baterías, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que si yo tengo superávit de energía en general, esa energía se vende a la red. Se vende a la red y cuando tenés déficit, consumís de la red, ¿sí? Y en general las fábricas estas, cuando están trabajando en marcha, digamos, ¿sí? No tienen ese problema porque una vez que la fábrica está estable, se quema, bueno, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Se quema licor negro y se quema
biomasa que te permiten producir energía en cantidad suficiente para abastecer a las fábricas y tener superávit. Incluso en las más modernas, la mayoría tiene superávit de energía, ¿sí? Pero igualmente están conectados a la red para venderle ese superávit de energía. Y otra cosa, que yo no la quiero decir, y estoy esperando a ver si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué motivo en particular, que es clave, es necesario estar conectado a la red? Más allá de esta cuestión de te vendo y te compro, ¿viste? Sí. Los escucho. Estoy pensando para no hacer una pagada, pero Yo leí la mitad de la respuesta recién, cuando dije que cuando la fábrica está en marcha, trabajando de forma estable, en general tiene superávit de energía y vende a la red. Esa es la mitad de la respuesta. porque no puede almacenar esa energía, o sea, no le sirve tener, o sea, o es por eso, Correcto, o ¿no? en parte. Bueno, pero ponele que la red a mí no me paga absolutamente nada por esa energía, ¿sí? Yo igual, Pero tengo bueno, que hacer fluir esa energía igual, bueno, no la puedo perfecto, retener. correcto. Y después, o sea, eso cuando las fábricas están funcionando. Y en caso de que a mí me falte, la tengo a la red como un apoyo, ¿Y cuándo te va a faltar? cuando esté en parada. Ah, cuando estoy en parada de planta se apaga la caldera. Yo necesito energía de algún lado, sí o sí estoy conectado a la red. Correcto, es por eso. En las paradas de planta y en la puesta en marcha no se produce energía, ¿sí? La puesta en marcha capaz que se empieza a producir un poquitito, digamos, pero hasta que entre en régimen la caldera. Necesitas sí o sí que la red te abastezca. Correcto, es por eso. Sí, sí o sí se necesita abastecimiento externo por parte de la red. ¿Sí? Bueno, continuamos. Acá vemos claramente la diferencia que hay de costo de madera, ¿sí? Que eso tiene que ver también con lo que hablábamos en la clase anterior respecto a las tasas de crecimiento que había en Brasil y en otros países del mundo, ¿se acuerdan? Brasil por dar un ejemplo, pero en realidad en Sudamérica en general, ¿sí? A ver, ¿y vos crees que Paraguay en unos años más podría figurar en estos gráficos así? ¿O está lejos todavía de figurar, de aparecer ahí? En 20 años, capaz que sí. O sea, yo creo que no. Fíjate vos que Uruguay instaló su primer fábrica en 2007, la primera grande, en 2006, por ahí 2007, no recuerdo bien. Eh, y hoy por hoy, fíjate dónde está. O sea, está. A ver, acá no estaba, estaba acá. Esa era la que se había armado todo un corte de ruta en Gualeguaychú y todo un quilombo, Sí, ¿no? sí, sí, la de Botnia, la que era Botnia en su momento, después la compró UPM, sí, ahí en Fraiventos, frente a Gualeguaychú. Sí, exactamente, hubo como 3 4 meses de corte de ruta y fue un desastre esa Sí, época. más capaz también. Sí, sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. En definitiva, yo no creo que pasado mañana, siendo eh, exagerado, Paraguay esté a la altura de Uruguay o de Chile, y ni mucho menos de Brasil. Sí, por ahí lo que No, creo, no, no. sí, por ahí lo que creo es que Paraguay también tiene una mano de obra barata. Paraguay también tiene un clima acorde, digamos. Si vos venís con la guita, y capaz que puede funcionar, digamos, Claro, para porque los que viste que vienen con la ahora, guita. porque ahora hay un grupo que iba a invertir no sé cuántos millones en Paraguay para la creación y es más, estaban hablando que mucha parte de su materia prima le van a sacar de emisiones. Ujú. Sí, escuché también. Sí, igualmente, tengo que interiorizarme un poco más sobre ese tema.
pero de ahí a llegar a estar al nivel de Chile o de Uruguay, me parece que falta un tiempo todavía. Chile, de por sí, como habíamos hablado en la clase anterior, ya no tiene mucho margen para seguir creciendo en forestación dentro de Chile. Así que Chile como que ya medio que llegó a su techo, digamos. Poco es lo que puede seguir creciendo. Pero Paraguay sí. Además, digamos, tiene mano de obra barata, tiene, bueno, un gobierno que, digamos, tiene una distribución de la riqueza que genera una mano de obra barata. Y yo creo que eso es clave, digamos. Tiene los recursos, tiene ríos de buena calidad, Y tiene aparte el un clima de impositivo buena también calidad. ayuda mucho. ¿Cómo? Lo impositivo también ayuda mucho. Correcto, sí. Nada que ver con otro país. Claro, le ayuda mucho a los dueños del capital, digamos. A ellos le ayuda mucho. Si vos mirás cómo vive un obrero promedio en Paraguay y cómo vive un obrero promedio acá, yo no sé si están mucho mejor que nosotros allá, ¿eh? Fíjate las universidades allá, el sistema sanitario allá, o sea, en- comparemos todo, digamos, el abanico. O sea, esto que vos decís de que acá hay mucho impuesto, se ve reflejado en que nosotros podamos tener las universidades públicas que tenemos, que allá no tienen estas universidades públicas. ¿Sí? Que tengamos el sistema de salud que tenemos, que es a sabienda de que tiene miles de problemas, eh, andate a Paraguay al médico. ¿Eh? O sea, no es lo mismo. De algún lado sale esa plata. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ya nos vamos a ir por las ramas de vuelta como la primera clase. Acá una vez más. Ventajas regionales. Esto es lo mismo que este gráfico acá. Este gráfico acá que hablaba de pulpa craft blanqueada de hardwood, de latifoliada. Este gráfico es para softwood, ¿sí? Para coníferas. ¿Sí? Fíjense acá, fíjense que ya no figura Brasil acá. ¿Sí? Porque si se acuerdan, cuando habíamos visto el gráfico de Brasil, Brasil producía, si no recuerdo mal, 15 millones de toneladas de pulpa de eucalipto y una de pino o algo así, o dos de pino. O sea, no estaba dentro de los referentes, ¿sí? Y acá, en cuanto a costo de producción de conífera, tenemos bien abajo Chile, digamos, los costos, Rusia y bueno, y después los demás, cada vez subiendo más. Fíjense Canadá, esto acá es Canadá también, Estados Unidos son, o sea, no, todo esto acá es Norteamérica, ¿sí? Esto Finlandia y Suecia, que están ahí cerquita también, que tienen tasa de crecimiento muy baja. Fíjense, eso hace que la madera esté tan alto acá, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Entonces, si uno dice, perfecto, tengo la plata y me quiero instalar una fábrica de pulpa craft de pino, ¿a dónde me voy a instalar? ¿Hola? ¿En Canadá? ¿En Canadá, te parece? ¿Para qué En la realidad pregunta? donde Porque entendí hay cualquier cosa. menos, Que si uno tiene la plata y dice, me quiero instalar una Ajá, fábrica de pulpa craft ajá, de pino, ¿a dónde me voy a ajá. instalar? Teniendo en cuenta este gráfico. pero Este gráfico es Y, los costos de producción. y donde hay menos costos, Entonces, en el, ¿a dónde me instalaría entonces? no en sé qué Chile. país es este, En Chile, ¿por qué se rayó acá? ¿Yo rayé eso? ahí yo rayé la pantalla. Ah, ¿Qué está haciendo Andrés? Macano nomás.
A ver, ¿cómo borro? Sí, ahí está. Sí, sí, Entonces nos Chile instalaríamos pasa. en Chile, ¿cierto? Nos instalaríamos en Chile. Sí, en cuanto a menos costos en general, sí, pero en cuanto a costos de madera, no. Bueno, pero vos qué querés, ¿producir madera o producir pulpa? ¿De qué estamos No, hablando? bueno, sí, la madera en pulpa, sí, obviamente. Pulpa. Bueno, entonces vamos y nos instalamos en Chile, ¿cierto? Sí, Pero acabamos de decir que Chile ya no tiene más capacidad de seguir creciendo. claro, entonces me voy a Rusia, cerquita. Bueno. Entonces, fíjense cómo está bien, me encanta que participen, pero hace dos filminas dijimos que Chile no puede seguir creciendo más porque ya no tiene más capacidad forestal, digamos. Está En superficie. exacto, muy limitado en su Rusia superficie. tiene, Y Rusia sí, Rusia sí. Pero ¿y lo ambiental? Porque el clima de Rusia, Dios me Pero libre el frío que hace allá. O en Rusia es parte. grande, igual, Rusia es grande. Hay que ver de qué parte de Rusia estamos hablando. No, esto no creo que sea de Siberia. ¿Sí? Ok. Eh, Igualmente, no conozco los pormenores, pero no me sorprendería que por ahí tal vez algo de esto sea monte nativo, pero gestionado, digamos. O sea, talo el bosque nativo y replanto. Pero me ahorro el tiempo de espera hasta que crezca el árbol. ¿Me explico? sí. Sí. Así se hace en Finlandia, por ejemplo. Se usa bosque nativo, pero gestionado de forma sustentable. De otra forma sería imposible, digamos, nadie se dedicaría a plantar árboles si tenés que esperar 80 años a que crezcan. Continuamos entonces. Es como plantar araucaria y querer sacar rollo laminal en 15 años. Imposible. Y bueno, para que usted vea. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Los costos de la madera también forman parte importante de la estructura, ¿sí? Acá una vez más, pulpa blanqueada, a la derecha hardwood, a la izquierda softwood. Hardwood es latifoliada y softwood es conífera. ¿Sí? Fíjense acá. Esto, para un poquito que quiero ver. Costo variable. Esto es Brasil. ¿Sí? Y después todo el resto acá cerquita. ¿Sí? Esto es Chile. Y acá esto es Suecia y Canadá. Y después Canadá también. ¿Sí? Viene de la mano con lo que veníamos hablando antes. ¿Sí? En este caso acá, en el 90, Brasil tuvo costos de producción más altos que eh, Estados Unidos, el sur de Estados Unidos. Quitando eso, siempre estuvo por debajo. ¿Sí? Y acá lo mismo. Chile siempre por debajo en los costos. Pero una vez más, difícil instalarse en Chile hoy por hoy. Digamos, por lo menos yo no estoy al tanto de nuevas fábricas que se vayan a instalar allá. Además mejoró mucho la calidad de las pulpas. En general, fíjense como las pulpas, a ver si, no, bueno, acá no tenemos precios. En la otra presentación había precios. En general, la pulpa craft de eucalipto está levemente por debajo de la de pino, porque el precio de mercado. ¿Por qué creen ustedes? Pulpa craft blanqueada, en ambos casos, una de pino y una de eucalipto. ¿Por qué creen ustedes que la de pino va a ser más cara que la de eucalipto? No es esto. ¿Cómo? Ah, estoy mirando los gráficos. Esto es costo, ¿eh? Esto es costo, no tiene. Lo que yo estaba hablando era de precio de mercado. Ujú. No se me viene nada a la cabeza, che. ¿Qué fibra es más larga? ¿La de pino o la de eucalipto?
¿La de pino? La de pino, correcto. ¿Y por qué creen ustedes, que si la fibra es más larga, va a haber una mayor preferencia en el mercado por esa fibra? Porque son más resistentes. Porque exactamente, son más resistentes, forman un entramado al ser más larga la fibra, hay mayor facilidad para que se forme un entramado fibroso, vale la redundancia, que genere hojas más resistentes. Porque es más mejor. Es más mejor, diría Federico Nicholson. ¿Sí? Tal cual. Yo no lo hubiese podido decir mejor. ¿Sí? Tal cual, porque es más resistente. Entonces, en general, si yo utilizo esa fibra como pulpa de refuerzo, por ejemplo, es decir, va a ser la fibra que a mí me va a aumentar la resistencia. ¿Sí? Yo necesito menor cantidad si fuese de pino que si fuese de eucalipto. Entonces el precio aumenta, digamos, ¿sí? Hay una cuestión de mercado ahí, pero que eh, se genera en función de las propiedades de la pulpa. ¿Sí? Las pulpas de pino son más resistentes que las de eucalipto. A todo esto me olvidé por qué le quería hacer esta comparación. Porque le decía que mejoró mucho la calidad de las pulpas de eucalipto en los últimos años, justamente porque como en general suele tener un poco más alta la tasa de crecimiento, ¿sí? Todo el mundo se volcó a hacer eucalipto, entonces, bueno, vamos a investigar cómo mejoramos la resistencia del eucalipto. Entonces, como que hubo una mejoría, digamos, hoy por hoy, y esa diferencia que se hablaba años anteriormente, que como que la pulpa de pino era mucho más resistente y que no tenía nada que hacer la de eucalipto en comparación, hoy por hoy no es tan así. Si bien es cierto que es más resistente, pero la pulpa de eucalipto hoy por hoy, al haber tanta oferta, como que los fabricantes se cuestionan y dicen, che, pero esto no está tan mal. ¿Sí? Además que los productores de pulpa de eucalipto también fueron mejorando su calidad, justamente eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Acá un pequeño gráfico que hay que tomarlo con muchas pinzas porque eh, hay que ver bien cómo se tomaron los datos y demás, pero estos son los costos estructurales de pulpa y papel de la industria en 2012, ¿sí? Pero acá hay metido de todo hay metido acá, así que hay que tener cuidado con cómo uno maneja esta información, ¿sí? Capaz que me parece que tendría que sacarlo nomás de la presentación. ¿Estamos? Tiene muchos factores. Tiene capital costo de capital, mantenimiento, Claro, madera, tener madera y papel recuperado, o sea, pulpa de electricidad, mercado, combustibles, chemicals, ¿qué era? químicos, Químicos, market up, era pulpa de marketing y la parte mercado, comercial, no, pulpa de pulpa de mercado, mercado. papel Después tiene recuperado y 9,6. madera. 9,6 ¿de qué es? De bajo Labor, mano mantenimiento. de obra. Bueno, ahora. Y este papel reciclado, el 11,2. 11,2. Sí, Pero tenemos mucho. tenés pulpa y papel, ¿viste? Tenés las dos cosas. Entonces, digamos, hay que tener cuidado con cómo uno maneja esto, ¿sí? Ujú. Bueno, dejamos acá y volvemos a iniciar otra sesión y vamos a un poquitito de pulpa mecánica. Bueno. Bueno.